Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos el día de hoy ya en el mes de mayo, con un cambio importante de clima en Costa Rica, pero que todos estamos deseando más cambios en la vida, todavía nos están obligando a pasar un poco más el tiempo con el autoaislamiento. Está bien, es una medida necesaria, muy simple, por lo menos es una medida que se entiende y que de verdad se nota que le da los resultados, porque en Costa Rica aquí estamos menos afectados por el famoso coronavirus, de lo que es la cepa de ese coronavirus que llamamos COVID-19. Entonces el tema de hoy son nuevos datos y últimas actualizaciones en lo que ya tenemos el día de hoy en la experiencia mundial de lo que es el COVID-19. Soy doctor Sergei Krutko, neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Vámonos. Ahora, ¿qué se ve? Ya vemos que ese virus sí se expandió mucho por el mundo. Que en el principio tal vez se puede entender la gestión fue un poco confusa, por tal motivo fueron recomendadas a medidas más simples, es el autoaislamiento para no tener una contaminación, una propagación rápida con una avalancha de los enfermos que pueden colapsar totalmente el sistema de salud por las experiencias y lo que se notaron en Italia, en España. Pero gracias a Dios el día de hoy ya tenemos experiencias muy diferentes y hay estudios que están mostrando unos datos muy precisos y que definitivamente nos pueden ayudar a dar la visión y bajar un poco más ese pánico que sigue propagando por los medios de supuesta información en general. Y esos datos también contradicen un poco la visión anterior de lo que fue los datos o gestiones o recomendaciones de Organización Mundial de Salud. No vamos a analizar por qué se puede interpretar, por ejemplo, si vemos de punto de vista positivo, que tal vez por la falta de los datos estuvieron dando un poco más los datos erróneos, pero el día de hoy no importa. Ya es el momento de actualizarnos y entender mejor qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que quiero decir? En el principio, por ejemplo, en un programa anterior, hace un mes, después de una webconferencia con un colega neurólogo del Hospital de Madrid, lo expliqué que no hubo tanto contaminación específica o manifestación específica con los pacientes neurológicos. El día de hoy sí lo tenemos más, por lo menos ya cuantificados cuáles son las complicaciones neurológicas. Hay datos muy interesantes de los estudios de los médicos franceses que están poniendo en cuestión el asunto hasta dónde realmente es efectiva la aplicación de cloroquina, por ejemplo, porque en los estudios que ellos hicieron en un grupo con cloroquina y en otro grupo sin cloroquina, no hubo tanta evidencia de eficacia de cloroquina. Hay muchos otros reportes más que todo los médicos están buscando las medidas que realmente tienen la evidencia de la eficacia de combatir específicamente ese virus. Mientras que todavía no encuentran, siempre hay medidas inespecíficas que también son funcionales, que son muy importantes, y eso lo que están aplicando el día de hoy en la mayoría de los países, incluyendo aquí en Costa Rica. Lo que nos mostró esa epidemia realmente que
lo más grave son las diferencias en las estructuras de los sistemas de salud. En Costa Rica estamos bien, porque todavía tenemos el sistema público bastante grande, bastante fuerte, y después, basándome en un estudio, voy a mostrar por qué. El hecho de tener un sistema público bien fuerte, basado en los principios de solidaridad, donde a un paciente ofrecen el servicio sin contar primero cuánto lo que tiene en el bolsillo, mostró más eficacia en bajar la mortalidad de esos pacientes. Por ejemplo, ahí en Europa se mostró la diferencia muy fuerte entre lo que fue el aspecto en Alemania y en Italia, o por ejemplo España. Los sistemas de salud en España y en Italia, igualmente como en Estados Unidos, prácticamente de punto de vista público, son sistemas bastante poco eficaces. Son sistemas de salud privados que tratan de atender, dar un servicio médico de alta calidad, muy personalizada, pero no están preparados para atender una masa de los enfermos que vienen como una avalancha. Y lo que dio en Italia, en España, la gente estuvo muriendo solamente por la falta de atención médica debida, por la falta de los equipos y otras cosas que no quiero meterme en esos detalles. Si alguien tiene interés puede leer más sobre eso. Lo mismo sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos el sistema público de salud prácticamente no existe. Existen los seguros privados, y ahí donde viene, y ahí lo que prácticamente está mostrando el problema. En Alemania fue diferente, pero igual el Instituto Epidemiológico Federal, que pertenece al Ministerio de Salud de Alemania, que se llama el Robert Koch, dio prácticamente las instrucciones que llegaron de Organización Mundial de Salud, donde y cuáles sorprendieron a muchos colegas, muchos médicos en Alemania, porque realmente estuvieron recomendando no realizar las autopsias, que para los alemanes, que el primer patólogo anátomo fue un alemán, Rudolf Virchow. Entonces, desde aquel tiempo, desde el principio, él fundó que el diagnóstico final y entendimiento del problema exactamente consiste en la análisis del muerto, lo que puede ayudar a entender qué es lo que pasó, cuáles fueron faltas o errores médicos, y eso es lo que ayuda a ayudar a los vivos para corregir las medidas que están aplicando. Entonces, como es un país federal, entonces en muchas tierras hay sus leyes, hay sus autorizaciones. Y por ejemplo, en Hamburg, un médico forense, Klaus Puschow, él realizó una serie de autopsias donde él tenía sus datos, y él confirmó que de los 44 pacientes que llegaron para él y que él realizó autopsia, realmente solamente 35 murieron con algo relacionado con COVID-19, los otros 9 no. Pero es un ejemplo. Pero de lo que quiero hablar hoy es del estudio que realizó en la tierra de Rheinland el doctor, profesor, virólogo Hendrik Strick. Entonces, ellos realizaron un estudio representativo con más de 1000 pacientes en unos pueblos pequeños que fueron contaminados totalmente, y llegaron a sacar una fórmula epidemiológica diferente de lo que fue anteriormente mencionado más o menos por la Organización Mundial de Salud. Los datos fueron muy interesantes. De todos los pacientes que fueron positivos con coronavirus, apenas 15%
sí presentaron algunos síntomas de la enfermedad. De todos los contaminados, la mortalidad dio a 0.37%, lo que es 5 veces menos de lo que fue anteriormente anunciado por la Organización Mundial de Salud. Si nosotros vamos a acudir a esa fórmula epidemiológica que mostró el doctor Strick, es muy interesante porque es aplicable prácticamente para la mayoría de los países, para todos los países, y podemos aplicar aquí mismo en Costa Rica. Por ejemplo, para el día 1 de mayo fueron reportados 725 pacientes con diferente grado de los síntomas de edad. Si nosotros consideramos, según la fórmula del Dr. Strick, que esos son 15% realmente de los pacientes que sí son portadores de virus, ya tenemos la visión que hay 85% más de ese monto, digamos, de que esos son 15% y que 85% todavía no están detectados. Si aplicamos la fórmula, vamos a tener más o menos 4.800 pacientes que supuestamente son portadores de virus en este momento aquí en Costa Rica. ¿Ok? Entonces hay que no olvidar esta fórmula. Eso significa que más de 3.900 pacientes todavía no están detectados y ellos pueden propagar más casos, a pesar que otros están aislados, que están detectados, pero ellos pueden seguir propagando. Es un número muy pequeño para el país que tenemos, gracias a Dios. Pero sí, eso tal vez lo que respalda siempre tener más medidas de protección. Tal vez podemos razonar mejor y no poner tantas restricciones policíacas para autoaislamiento, pero definitivamente el uso de las mascarillas, las distancias sociales son muy importantes para cumplir. No es el motivo tal vez para el cierre de un montón de negocios, pero sí hay que seguir con la protección personalizada. Eso es lo que nos va a ayudar de no propagar el virus. Si volveremos al otro número de que es 0.37 de la mortalidad, cuando yo saqué los números, lo vi que supuestamente en Costa Rica podría morir más o menos con ese número, más o menos 17 pacientes, pero apenas tenemos 6 muertos. Pero para mí solamente es una de las muestras de la eficacia de la atención en los cuidados intensivos, los pacientes graves que todavía están internados ahí. Porque supuestamente en otros países estos pacientes no estuvieron logrando ser mantenidos vivos. Entonces nosotros tenemos en promedio 8 o 9 pacientes gravemente afectados por coronavirus, pero están ahí. Si nos sumamos esos 6 y esos 8 o 9, vamos a tener el número muy acercado a 17. Eso significa que aquí en Costa Rica nosotros logramos bajar esa mortalidad por el servicio eficaz que tienen esos pacientes graves. Eso sería el mensaje para el día de hoy y la información nueva. Muchas gracias. Con ustedes, Dr. Sergey Krutko.